Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Núñez, vengo del Cabildo del Hierro y yo quería preguntarles o proponerles a ver si un tema que es complicado y que lleva un sobreesfuerzo importante, que es el compaginar los datos abiertos con la Ley de Protección de Datos, pues eso no se podría hacer de alguna manera centralizada, es decir, las entidades locales poder enviar los datos puros y el Gobierno de Canarias pues hacer la anonimización requerida para el tratamiento de esos datos. La primera parte, que es la voluntad política, aunque no esté la directora contestando aquí, es lo que estamos trabajando. De hecho, lo dije un poquito de pasada, pero es que, vamos, creo que tenemos que dejarlo claro. Lo primero que hemos hecho es precisamente hacer una contratación de una asesoría en estos temas, porque son tan delicados y bueno, estamos todos tan asustados que tampoco por el cumplimiento de la ley vamos a dejar de publicar datos. Así que todo tuyo, Noemi. Como te tienes que enfrentar todos los días a problemas con el tema de los datos y demás, al final terminas un poco por, y con perdón, ¿no?, desmitificar un poco el problema. Quiero decir, yo creo que al final se trata un poco de eso, de que haya también una formación, una concienciación de lo que es esto, ¿no? Porque a veces nos dan como muchos tips de la protección de datos, las sanciones, el no sé qué, que es cierto. Es decir, las administraciones públicas manejan muchísimos datos de muchísimas personas físicas y nos es de aplicación la normativa protectora de datos personales. Pero lo que trataba de explicarles, o por lo menos el mensaje, darles que si eso es así y que hay que aplicar correctamente la normativa, y que no es directamente de aplicación y que ahí también hay un campo importante, ¿no?, de recursos, de necesidades, de formación, de concienciación. Lo cierto es que luego tenemos, por el otro lado, otra normativa que luego de alguna manera también nos impulsa necesariamente a, pues no lo comenté directamente porque me centré más en la parte de reutilización, pero está efectivamente el tema de transparencia, el tema estadístico, es decir, y al final hay una amalgama de información donde, bueno, los datos son los que son y, bueno, y al final hay que analizarlos, hay que verlos, hay que plantearlos, hay que clasificarlos. Entonces, toda esa parte, entre comillas, jurídica, legal, es lo que marca si tenemos que aplicar esa normativa u otra, ¿no?, que es un poco el planteamiento inicial. Desde el punto de vista técnico, al final manejamos información fundamentalmente de tipo personal, ¿vale? Después tenemos otro tipo de informaciones, pero la realidad es que los ciudadanos son los que son y nos debemos a los ciudadanos. Y al final, pues ese es un planteamiento. Entonces, con lo cual, todos estos procesos de anonimización, de toda la parte más técnica a ese nivel, pues no son sencillos. Y es verdad que llevan un planteamiento, una programación. Además, no se agotan, lo que trataba de explicarles es que no se agotan con una primera fase de evaluación de riesgo, sino tienes que estar permanentemente también evaluando, reevaluando, alimentando nuevos datos. Es decir, que al final, con lo cual, el planteamiento es decir, o sea, sí, la normativa de protección de datos está ahí y hay que cumplirla, pero luego, por otro lado, tenemos también esas otras normas que están llegando también y que tenemos que atender. El equilibrio a veces es difícil, ¿vale? Incluso yo creo que con transparencia, y lo digo porque a lo mejor es lo más que conocen, es complicado a veces de articular y de ponderar en cada caso qué liberas o qué abres y qué no, porque al final también depende mucho a veces del caso concreto pero yo creo que al final lo que hay que hacer fundamentalmente es un planteamiento de bajar a tierra de exactamente qué es lo que tenemos delante, también tener información suficiente para poder discernir si esto es un dato personal o no es un dato personal, porque es que realmente estamos hablando de procesos, de técnicas, que si el hash, que si no sé qué, y tenemos que ir un poco hacia atrás de decir, oye, ¿esto que tengo aquí delante qué es? ¿Esto es un dato personal? ¿No lo es? ¿Cómo lo clasifico? ¿Qué régimen jurídico es aplicable? La otra parte que comentaba también Yaya, del tema de la compartición de esos datos también es importante, porque yo puedo hacer un proceso de anonimización, de no sé cuánto, de compartición, de clasificación, pero si yo abro esos datos, quien recibe esos datos también se compromete a cosas, o debería comprometerse a cosas, porque evidentemente también hay ciertos riesgos también cuando tratamos datos personales de reidentificación y demás, y ahí está la parte un poco de las licencias, de los contratos, de cómo se tiene que articular un portal también de Open Data. Les voy a contar un caso muy rapidito, que nos pasó, que es un caso práctico con una administración. Yo estaba del lado de una empresa, una red social.
La red social quería acceder a un portal de datos abiertos de la Administración estatal, no era Administración autonómica, donde había un montón de recursos educativos digitales. Muchísimos colegios habían estado aportando, un montón de recursos educativos digitales los habían volcado allí. Entonces, claro, llegó la empresa, y esto fue hace como 6 años, una cosa así, y cuando pidió acceder a la información en base a la Ley 37 de reutilización, se montó una reunión ministerial con un montón de gente y situaciones. Curiosamente dimos con esa reunión porque estaba en YouTube, en abierto, y entonces aquello era tremendo, porque al final, aparte de no entender muy bien la petición, porque tenían muy pocas peticiones, solo había una empresa mexicana y una empresa española que había hecho en ese momento la petición de reutilización, el gran problema, que al final se nos contestó en ese sentido, fue: oye, creo que me vas a tener que decir exactamente qué contenidos son los que te interesan, porque cada contenido tiene su licencia de Creative Commons distinta. Con lo cual, allí no había habido ni orden ni concierto, se había hecho un esfuerzo de abrir esos datos, pero luego a la hora de ponerlos realmente desde la perspectiva de las licencias unificadamente para que la gente los pudiera utilizar, nos encontramos con ese problema jurídico. Es decir, dinero, recursos y esfuerzo tirados un poco por la borda, con lo cual al final tuvimos un poco que… Pero les cuento ese caso, porque ese caso es bastante común. Hay que plantear esa fase y luego la fase también de compartición. No sé. El planteamiento que se ha hecho es elegir pocos conjuntos de datos y remangarnos y mirar bien hasta el fondo para esos conjuntos de datos. Porque yo creo que plantear, bueno, ahora mismo, cosas más generales, primero, pues, la gobernanza ahora mismo no está. Entonces, para aterrizar un poco todas estas buenas prácticas, lo único que vamos a estudiarlo con 5 conjuntos de datos. Es verdad que creemos que esos conjuntos de datos sí que van a poder ser, ideales para compartir con el resto de las administraciones, hombre, sobre todo con los cabildos, que, bueno, va a haber ya unas jornadas con los cabildos esta semana, no sé si tú vienes o no, pero vamos, que sí que paralelo a estas jornadas hay después otras jornadas un poco más petit comité, ya grupos de trabajo con los cabildos para estos temas, y sí que, vamos, aprovechamos allí para sacarlo de todas maneras.